Vamos a tener una sesión muy dinámica, dividida en sesiones grupales. En la primera parte de la sesión de hoy tendremos el estudio de caso 2A sobre el tema Informe de Evaluación de Seguros Generales. Y después de la pausa, tenemos el estudio del caso 2B1 sobre el Informe de Evaluación de Seguros de Vida y aún el estudio de caso 2B2, donde vamos a ver nuevamente el tema de un otro ángulo. Al final realizaremos la evaluación de la semana 2 y como sucede todos los jueves, para aquellos que deseen sumarse a nosotros, tendremos el segundo Networking Coffee Break con la participación de un experto en el tema NIF 17. Esperamos así atender un deseo expresado por muchos de los participantes. Bueno, a continuación iniciaremos el primer caso práctico que será presentado por Norma Alicia Rosas, quien nos brindará una breve introducción. Norma Alicia, sea muy bienvenida. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Qué gusto estar aquí. Y bueno, vamos a, si me ayudan a continuar con la siguiente lámina, vamos a dar una muy breve introducción a lo que es el caso, el estudio de caso que vamos a revisar. Ustedes recuerdan, aquí vamos a hablar de la evaluación de seguros generales. Déjenme ver, nada más que no puedo yo. Listo. Vamos a hablar de una evaluación de seguros generales. Entonces, si me pueden ayudar con la siguiente lámina, por favor. Porque no me aparece la opción de tomar el caso. Perfecto. Y bueno, aquí vamos a ver, es una aseguradora, estamos en la aseguradora Montaña LTD, una aseguradora de seguros generales en Platagua. ¿Se acuerdan? Una nación sudamericana. La autoridad reguladora de Platagua, PRA, es el supervisor de seguros, y ya habíamos visto que PRA no regula el precio de los productos y permite que el mercado determine las primas. PRA requiere que las aseguradoras cumplan con requisitos mínimos de capital y también que se preparen los reportes de la condición financiera de la aseguradora. Montaña contrató un despacho de actuarios, WI, que actúe como su actuario designado, el Appointed Actuary. Las dos funciones principales del actuario designado son, por un lado, elaborar un informe de la evaluación de pasivos al cierre de diciembre del 2020, que incluye tanto una valoración de los pasivos por siniestros como por primas, y un informe sobre la situación financiera de la empresa. WI ha realizado trabajos similares durante los últimos 5 años. Si me ayudan con la siguiente. El informe que presentan WI para el consejo de la empresa tiene alguna información sobre la misma. Aquí recordemos que que Montaña maneja los seguros de automotor, propiedad y también los seguros de responsabilidad civil. Tenemos alguna información que nos dicen en el informe y destacan que los pagos reales versus los pagos esperados por año de accidente tienen algunos patrones que vienen en el caso de estudio. En el caso, por ejemplo, de automotor, lo que nos señalan es que en el 2020 este indicador del real contra lo esperado, es decir, los pagos reales realizados en el 2020 versus los pagos esperados, se ubicó en 119% y veníamos de un nivel de 96% en el 2019 y en promedio pues está alrededor del 112%. Esa es la tendencia que ha tenido. En el caso de los seguros de propiedad, mencionan también alguna situación muy similar.
Dice, cerró el año anterior, el 2020, con un 109. Quiere decir que el pago real versus lo esperado es superior a lo que se tenía proyectado. Entonces, cerró en 109 y también venía de niveles mucho más conservadores. En el 2018 tenía un 90%, en el 2019 98%. Dice, y aquí cierra con 109%, lo que da pues un total de estos 3 años de 105. Y en el caso, por ejemplo, de los seguros de responsabilidad, que son tradicionalmente seguros de cola larga, en años previos estuvo por encima del 100%, pero ya en 2019 bajó a 92 y en 2020 trae un 82%, manifestando un promedio de todos estos años del 100%. Eso es lo que dicen las cifras. También nos plantea algunas metodologías y supuestos de reclamos. No hay nada fuera de lo común. Habla de los métodos tradicionalmente utilizados para hacer los cálculos de las reservas. Hablan del método del chain ladder, que asume patrones consistentes de pagos a lo largo del tiempo, y del método del índice de siniestralidad o razón de pérdida. Entonces, no están utilizando ningún método extraño, son métodos normales de la operación. Y lo que sí dice es que en los resultados de la metodología hay aumentos en lo que se refiere a la estimación central o al mejor estimador, como lo mencionaban tanto Jesús como Diego, ¿sí? El martes pasado, y dice, ha habido unos aumentos consistentes en este estimador central desde el informe anterior. Hace algunos comentarios que tampoco quisiera yo ahondar mucho más en todo ello, porque realmente dice que, en el caso, por ejemplo, de responsabilidad, dice los pagos fueron más altos que lo esperado, ¿no? Y finalmente puede haber alguna duda, ellos lo señalan, porque dice, si bien vemos que los pagos son más altos que lo esperado, pues también hemos visto que ha habido una ligera disminución, pero lo que pasa es que los años recientes no necesariamente están incorporando todas las reclamaciones que pudieran esperarse. Son algunos de los comentarios. El resumen de costos finales también dicen, el índice de siniestralidad aumenta año con año. Entonces, este es bien interesante porque igualito nos hacen un planteamiento de cómo viene, por ejemplo, por automotor, donde traíamos niveles abajo del 80%, y en el 2020 ya traemos un costo, un indicador de costos del 93%. Propiedad también andaba por debajo del 83% los años previos, y en 2020 ya trae 92%. El único que también presenta un comportamiento con niveles un poco más bajos, pero sigue teniendo esta tendencia creciente, es responsabilidad, y en el año 2020 se ubicó ya el indicador de costos totales en el 69%. Entonces, ahí nos está manifestando alguna situación. Propone también, en virtud de la incertidumbre que puede haber en la evaluación de pasivos, porque los métodos de mejor estimación prevén que únicamente consideremos pues los valores justos, los valores centrales. Entonces dicen, oye, pues sí puede haber alguna variabilidad, alguna volatilidad. Lo dicen en el informe de manera muy curiosa, dice, nuestra mejor estimación es un resultado incierto. Esperaríamos que hubiera 50% de probabilidades de que fueran demasiado altos y 50% de probabilidades de tener algunos valores que fueran demasiado bajos. Entonces dicen, dada esta incertidumbre, el actuario designado recomienda usar un margen sobre este valor de 8%. Eso es lo que ellos están valorando como un indicador de incertidumbre. Y bueno, de manera general se puede mencionar un comentario sobre la empresa. Dice que Montaña ha reducido sus primas de tarifa
para atraer nuevos negocios. Y eso es algo que le preocupa al, pues, al actuario que se encargó de hacer estos trabajos. Eso sería todo por la presentación, por una presentación general de este informe. Bueno, gracias, muchas gracias, Norma. Bueno, esta semana mantendremos al grupo 2 en la reunión principal, algunas aclaraciones antes de enviarlos a los subgrupos. Entonces, el grupo 2 queda en la reunión principal en lugar de enviarlos a su propia sala de subgrupos. Y así quienes tengan problemas técnicos a la hora de pasar a la sala de subgrupos podrán permanecer en la sala principal. Los participantes de otros grupos que por alguna razón regresen a la sala principal con problemas técnicos deben comunicarse con nosotros a través del chat para resolverlos y los devolveremos a sus salas de subgrupos. Bueno, seguimos ahora adelante. Muy bien, se va a dividir en 4 preguntas. El grupo 1 dice, a partir de la información provista, ¿cuáles son los principales impulsores del cambio en los siniestros pendientes? El grupo número 2 debería responder, ¿existe algún área de preocupación en las reservas por los reclamos de siniestros pendientes? El grupo 3 pregunta, que tiene que resolver es, ¿tiene suficiente información para comprender completamente el proceso adoptado por el actuario para estimar las provisiones técnicas? ¿Solicitaría algún otro tipo de información y por qué? Y el grupo 4 dice, ¿cuáles son los riesgos principales para el asegurador y por qué? ¿Cuáles son las necesidades de capital para hacer frente a estos riesgos? Esto lo debe de responder el grupo 4. Y después, ya regresando todos, la pregunta 5, ¿cuenta con información suficiente para comprender la gestión de riesgos y las necesidades de capital basado en el riesgo relacionadas con esta aseguradora? ¿Solicitaría algún otro tipo de información y por qué? Estas son las preguntas que hay que atender. Gracias. Ahora los enviaremos a las sesiones de subgrupos. Ya está en el chat el enlace para el acceso al mural.